Bienvenidos, hermanos, a la clase maestra del Seminario Teológico Bíblico Bautista Logos en conjunción con el Seminario Bautista en línea. Estamos presentando esta clase con el deseo de que sea de bendición para sus vidas y abrir el panorama sobre la cuestión textual. ¿Por qué nosotros preferimos el texto recibido del Nuevo Testamento? ¿Por qué creemos que en el texto recibido se encuentra la línea más pura de textos de donde proviene nuestro Nuevo Testamento en griego? Entonces vamos a entrar pues a nuestro tema. Para darles una idea de la importancia de este tema, vamos a ver lo que dicen algunas versiones modernas de la Biblia en sus prefacios. Por ejemplo, en la Nueva Traducción Viviente leemos en su introducción: esta traducción es de fácil lectura y comprensión. La versión Palabra de Dios para Todos dice: el significado del texto original de manera agradable y de fácil lectura. O sea que lo que ellos se proponen es facilitar la lectura. La Biblia de las Américas, otra Biblia muy popular, dice en su prefacio que las palabras estarán escritas en un lenguaje comprensible para todos. La Nueva Versión Internacional, que ha recibido mucha acogida y que se utiliza en muchas iglesias, tanto en inglés como en español, dice: se conservaron muchas frases originales bien conocidas, pero se introdujeron otras para comunicar conceptos que no están tan claros en otras versiones. Y otra versión más, la Reina Valera contemporánea, dice que se hizo revisión de términos y pasajes difíciles de comprender para hacerlos más comprensibles. Y al leer estas introducciones, estos prefacios a las versiones modernas, uno se pregunta, bueno, ¿y qué hay de malo en ello? Si se va a facilitar la lectura y si más personas van a comprender más la palabra de Dios, ¿qué hay de malo en ello? No hay nada de malo en ello, excepto que no es eso exactamente lo que están haciendo. Sí han adoptado un idioma más coloquial, más fácil de entender para el lector promedio, pero eso a costa de ir a una fuente de los idiomas originales, de los textos originales, no tan confiable. Y de eso vamos a hablar y vamos a presentar muestras. Pero en resumen, al analizar la mayoría de las versiones modernas, encontramos estas características comunes a todas ellas. Todas estas versiones modernas afirman conservar la pureza del mensaje. Todas ellas dicen que solamente han actualizado el lenguaje. Todas ellas afirman que son más claras y fáciles de leer, pero todas ellas, en una forma muy directa y abierta, admiten que para el Nuevo Testamento utilizaron el texto crítico de Nestle y Aland, que según ellos pues es el más confiable. Pero vamos a ver qué tan confiable es, y les agradecemos que sí han sido francos y sinceros al decirnos de dónde han sacado el texto para su traducción del Nuevo Testamento. Bien, vamos a ver aquí algunos ejemplos de algunos de estos cambios. Por ejemplo, en Mateo 19:17 encontramos lo que yo considero es un ataque a la divinidad de Cristo. En nuestra Biblia, en la Reina Valera 60, leemos:
Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Y si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. La Nueva Versión Internacional dice, ¿por qué me preguntas sobre lo que es bueno? Respondió Jesús, solamente hay uno que es bueno. Si quieres entrar en la vida, obedece los mandamientos. Y como pueden ver ustedes en la Reina Valera 60, contrastada contra la Nueva Versión Internacional en este versículo, lo que está en rojo es lo que se ha cambiado. En vez de poner ¿por qué me llamas bueno?, como traduce la Reina Valera 60, la Nueva Versión Internacional traduce ¿por qué me preguntas sobre lo que es bueno? Y luego más adelante Dios, la palabra Dios, es omitida la palabra. Lo mismo hace la Biblia de las Américas cuando dice, y él le dijo, ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? También aquí está omitido Dios. Lo mismo dice la Biblia, Dios habla hoy. Jesús le contestó, ¿por qué me preguntas acerca de lo que es bueno? También omite la palabra Dios. Y también la Biblia, la palabra latinoamericana, Jesús le respondió, ¿por qué me llamas acerca de lo que es bueno? Solo uno es bueno, y también omite Dios. Pues bien, hermanos, al considerar esto, nosotros debemos recordar cuáles son algunas de las doctrinas que nosotros, los cristianos, consideramos absolutamente, irrefutablemente y sin poder ceder en ningún aspecto, de acuerdo a nuestra fe, esta doctrina, la doctrina de la inspiración plenaria. Entendemos por inspiración plenaria que toda la Biblia, todo lo de ciencia, geografía, no solamente lo de teología, no solamente lo respecto a la salvación, toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, cada palabra, cada jota, cada tilde, todo es inspirado por Dios. Por lo tanto, la misma Biblia da una sentencia triple respecto a no cambiar esas palabras. Deuteronomio 4.2 dice, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordene. Y en Proverbios 36 dice, no añadas a sus palabras, para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Y lo mismo en Apocalipsis 22.18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Otro pasaje que nos sirve de comparación es el de Colosenses 1.14, en donde encontramos aquí un ataque a la eficacia de la sangre de Cristo. En nuestra Biblia, Reina Valera 60, encontramos en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Noten las palabras en rojo en la Reina Valera 60. No aparece en la Reina Valera contemporánea, quien por su muerte nos salvó y perdonó nuestros pecados. En la nueva versión latinoamericana hispana, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. La nueva versión internacional, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. La Biblia, palabra de Dios para todos, quien pagó el precio de nuestra libertad y así tenemos el perdón de pecados. Dios habla hoy, por quien tenemos la liberación y el perdón de los pecados. Y la Biblia latinoamericana, etcétera, del que nos viene la liberación y el perdón de los pecados. Entonces se puede ver aquí en todas estas versiones no aparece la frase por su sangre. Entonces vemos aquí que esta expresión, la frase por su sangre, ha sido eliminado. No aparece en el texto crítico en la que se basan las versiones modernas de la Biblia, pero sí aparece en la Reina Valera 60 porque se basa en el texto recibido
o, como se dice en latín, textus receptus. Y por supuesto los defensores del texto crítico dicen que estas palabras fueron añadidas después a otros manuscritos, pero que en los manuscritos más antiguos y en los manuscritos más confiables no existen estas palabras. Ahora, vamos a echar un vistazo aquí a esta gráfica sobre la genealogía textual. Ahora, como ustedes saben, los manuscritos originales no existen. Los manuscritos originales también se les conoce por el nombre de autógrafa. No existen, se perdieron. Y no nos debe preocupar eso, ni nos debe alarmar, porque Dios en su sabiduría, Él permitió que se perdieran, porque posiblemente habría alguna iglesia que estuviera adorando esos manuscritos en nuestro tiempo. Pero Dios permitió que se perdieran. Pero eso no nos alarma, porque eso no quiere decir que no tengamos la palabra de Dios. Hoy tenemos la palabra de Dios y tenemos la certeza de tener la palabra de Dios, y aquí estamos hablando del Nuevo Testamento, por toda la evidencia y todas las copias, la apógrafa. Tenemos tantas copias de las cuales nosotros podemos encontrar el mensaje original que Dios nos dejó a través de su palabra. Por un lado, aquí en el lado izquierdo de esta gráfica, vemos que de los manuscritos originales, en los primeros siglos, los padres de la iglesia, así llamados padres de la iglesia, y no hay que asustarse del término, los escritos patrísticos se refiere a hombres, la mayoría de ellos creyentes, algunos quizás no, pero que citaron profusamente la palabra de Dios, y ahí encontramos en sus escritos muchos pasajes. La mayoría del Nuevo Testamento se encuentra ahí. Tenemos también leccionarios, que son lecturas que se tenían en los cultos de las iglesias. Eran lecturas antifonales, se leía la palabra de Dios como parte de la adoración del culto, y tenemos, gracias a Dios, copias de esos leccionarios que contienen mucho de la palabra de Dios. Tenemos también lo que se llama versiones antiguas, versiones en idiomas como el siriaco, como en el latín antiguo, como en el idioma cóptico, y otros idiomas, otras Biblias que nos quedaron como un legado, de las cuales también podemos sacar nosotros la palabra de Dios, o llegar a lo más cerca a los manuscritos originales. Todas esas miles y miles de copias que existen ahora, que asciende a más de 5.400, fueron compilados en 1516 por un erudito de la Reforma. Él es un reformista, Erasmo de Rotterdam, quien compiló todas estas copias de manuscritos y editó una edición única llamada Texto Recibido. El nombre no se le dio inmediatamente al Texto Recibido, pero un siglo después, los hermanos Elsevier son los que acuñaron el término, el texto que ha sido recibido por todos, y de ahí en adelante se ha llamado Textus Receptus o Texto Recibido. Pero de esta familia de textos vienen, por ejemplo, las mejores versiones de la Biblia en inglés, de la que viene, por ejemplo, el Nuevo Testamento de Tyndale, y otras Biblias como la Gran Biblia, la Biblia de Ginebra de 1560 y otras versiones en inglés.
En español, pues la Biblia famosa del oso de Casiodoro de Reina, 1569, fue basada en el texto recibido, como Casiodoro de Reina mismo lo indica en su prefacio. Cipriano de Valera igualmente, aunque ellos han sido acusados por celosos defensores de la King James en inglés, de que la Reina Valera 60 está corrompida y que se tradujo de manuscritos de la Vulgata Latina. Estos hombres de Dios, siervos de Dios, Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera, nos dicen en sus prefacios que no fue así. Ellos dejaron a un lado la Vulgata Latina por sus errores. Luego también llegamos a la versión antigua de 1909, la versión Mora Prat y otras hasta llegar a la Reina Valera 60. Toda esta familia de textos ha servido para estas versiones de la Biblia aquí en nuestra gráfica del lado izquierdo. Del lado derecho, a partir de los manuscritos originales y a un puñado de manuscritos, especialmente 5, que son catalogados por los textos, los que favorecen el texto crítico, son catalogados como los más antiguos y los más confiables, que son el Códice Vaticano, el Códice Sinaítico, el Códice Efraímico, el Códice Alejandrino y el Códice Besa. De estos códices es solamente una manera de referirse a cierto tipo de manuscritos que ya venían en forma de libro, porque antes se usaban pergaminos o rollos. Todos estos manuscritos sirvieron para traducir la Vulgata Latina, y de ahí sirvió para la revisión de la Biblia en inglés en 1881-1882, basada en esos 5 manuscritos. De ahí se han traducido, por ejemplo, la Biblia católica, la Biblia de los Testigos de Jehová y, por supuesto, todas las versiones modernas de la Biblia, tanto en inglés como en español, como la nueva versión internacional, la Biblia de las Américas, la nueva traducción viviente, etc. Todas las versiones modernas vienen de estos textos, del texto crítico. Ahora, manteniendo en mente esta gráfica, vamos a hablar un poquito de cuál es el texto crítico. Vamos a hablar de su origen y de su carácter, su contenido. El Nuevo Testamento griego de Nestlé y Aland toma el nombre de estos eruditos en griego por los cuales lleva el nombre. Kurt Aland y Eberhard Nestlé, o Nessel, como se pronuncia en inglés. Ellos son eruditos en el idioma griego, pero desafortunadamente no tienen una posición teológica ortodoxa saludable, sino que contaminada. No solamente ellos fueron los únicos editores, por supuesto que hubo otros que colaboraron con ellos, como por ejemplo la misma esposa de Kurt Aland, Bárbara, y luego no solamente Eberhard Nestlé, sino que su hijo Erwin también ayudó, y otros filólogos y teólogos y editores de la Biblia, como Bruce Metzger, el cardenal católico Carlo Martini, Johannes Karavidopoulos y otros. Entonces esto ya nos empieza a dar la sospecha de del carácter, el contenido de este Nuevo Testamento. Este Nuevo Testamento ahora existe ya en su 28ª edición, es la más reciente, y por supuesto está basado en el texto crítico de Westcott y Hort de 1881-1882.
Bien, este Nuevo Testamento tiene lo que ellos llaman un aparato crítico. Este aparato crítico no es otra cosa más que un elaborado, un sistema de nomenclatura en la que, como ustedes pueden ver aquí en esta gráfica, al leer aquí del lado izquierdo el Nuevo Testamento en griego, aparecen ciertas llamadas, ciertos símbolos que nos conducen a ver las anotaciones que en un Nuevo Testamento normal aparecerían al pie de la página, pero en esta versión electrónica de Logos aparecen del lado derecho. Por ejemplo, aquí en el versículo 1 al final ustedes ven este asterisco, y si vemos en la parte derecha, después de este asterisco aparecen una simbología. Esta simbología aquí para el versículo 1 y el versículo 3 se refiere a ciertos papiros, ciertos manuscritos que están descritos aquí con estas letras, y tienen además también una letra que ustedes pueden ver aquí, que es la letra D, y esa letra es un sistema diseñado por ellos para determinar el grado de confiabilidad de una palabra, de una frase. Y aquí, como ustedes pueden ver, este grado de confiabilidad es la letra D, que quiere decir que ellos no creen que esta palabra debería estar en el texto. Si tuviera el grado de confiabilidad de la letra A, entonces dirían ellos que sí debería estar en el texto. Pero lo que ellos han hecho a través de las diferentes versiones del Nuevo Testamento, Nestlé y Aland, es que muchos pasajes de la Biblia en una versión aparece con un grado de confiabilidad muy alto, y en otras versiones de su mismo Nuevo Testamento aparece con un grado de confiabilidad más bajo. Y luego en otra versión posterior lo vuelven a subir de grado de confiabilidad, lo cual les dice y nos dice a nosotros, hermanos, que ni ellos mismos están completamente seguros. Ellos no están completamente persuadidos de cuál es el texto del Nuevo Testamento. Y hermanos, aquí está la clave de la importancia de este tema, en la que estas personas que se han autonombrado como los árbitros, los que deciden qué parte de la Biblia debe estar ahí, qué parte no, ellos mismos no saben y no se han decidido a qué partes sí deberían de estar y qué partes no deberían estar. Entonces aquí, por medio de este aparato crítico, podemos darnos cuenta cómo ellos, la manera en la estima en la que ellos tienen el Nuevo Testamento, no lo consideran un libro de origen sobrenatural. Esta manera de manipularlo, de manejarlo, de descifrarlo, esta manera tan ligera y tan irreverente, digo yo, nos deja ver cuál es su actitud de ellos hacia la Biblia y hacia la palabra de Dios, en este caso hacia el Nuevo Testamento, y lo cual pues nos da suficiente razón, y nos debería dar suficiente razón para rechazar esa versión del griego, del Nuevo Testamento en griego, y otros argumentos que vamos a presentar más adelante. En fin, este es una muestra del Nuevo Testamento en griego, Nestlé y Aland, y una muestra del aparato crítico. En este aparato crítico
muestran ellos los manuscritos en donde sí aparecen ciertas frases y donde no aparecen, y este grado de confiabilidad, de certeza de si un pasaje, una palabra, un versículo, una frase debería o no estar en el Nuevo Testamento. Y esto pues nos da entonces las herramientas a nosotros, los ortodoxos, como para rechazar el texto crítico. Ahora, este Nuevo Testamento que ahora tenemos aquí en la pantalla, este Nuevo Testamento griego de las Sociedades Bíblicas Unidas, básicamente es el mismo Nuevo Testamento Nestlé y Aland. Este está en su 5ª edición y no es otra cosa más que el mismo Nuevo Testamento Nestlé y Aland con variaciones en el aparato crítico. Ellos dicen que el aparato crítico está ahí para ayudar a los interesados, a los lingüistas, los que se quieren profundizar más. El de Nestlé y Aland es, según ellos, es para los que se dedican a traducir la Biblia, para darles más herramientas. La verdad es que ni ellos se han decidido cuál de los dos Nuevos Testamentos es para quién, y simplemente uno, el de Nestlé y Aland, tiene un aparato crítico más complejo que el otro, o viceversa, ya ni lo recuerdo, pero como quiera que sea, este Nuevo Testamento en griego de las Sociedades Bíblicas Unidas es producida por estas sociedades que son pro-católicas y son pro-ecuménicas. Y también está basado en el texto crítico de Westcott y Hort. Recuerden la gráfica que les había presentado. Este texto de Westcott y Hort, estos anglicanos del siglo XIX, produjeron este texto por ahí en 1881. Aquí en la gráfica tengo 1882. La diferencia es un año, pero básicamente esa es la fecha. Westcott y Hort eran anglicanos a quienes se les encomendó hacer una revisión de la famosa Biblia King James en inglés, porque para ellos el idioma inglés había evolucionado y estaba un poco arcaico. Entonces querían actualizar el idioma y facilitar la lectura de la palabra de Dios en inglés. Ahora, estos teólogos, estos eruditos, se dieron a la tarea no solamente de revisar la redacción, de actualizar el idioma, sino que se dieron a la tarea de ir y cambiar los manuscritos de donde se habían traducido en la Biblia. Y incorporaron muchos manuscritos y teorías que ahora para este tiempo ya habían propuesto hombres como Lachmann, como Griesbach, como Semler y otros herejes realmente liberales, modernistas, que empezaron a rechazar los manuscritos escogidos por Erasmo, llamados bizantinos o llamados mayoritarios, o que ahora también nosotros los llamamos el texto recibido. Ellos cada vez iban separándose más, abandonando el texto recibido, a tal grado que Westcott y Hort le dieron preferencia a estos 5 manuscritos, pero especialmente el manuscrito Aleph y el manuscrito B, como vamos a ver en un momento más. Y en cuestión de días no solamente publicaron un Nuevo Testamento completamente diferente, sino que una versión completamente diferente de la Biblia en inglés, llamada la revisión, la versión en inglés revisada. Y de ahí para acá, pues esa ha sido la familia de textos favorecida por los modernistas y liberales,
Y esas son las teorías y los argumentos utilizados por estos supuestos críticos científicos que se siguen enseñando desafortunadamente aún en instituciones ortodoxas conservadoras y por lo tanto ahora por eso encontramos en estas instituciones gente bien intencionada, personas con buena doctrina que hablan a favor del texto crítico, y desafortunadamente el texto recibido no es popular, y los que lo apoyamos somos tildados o catalogados como retrógrados, ignorantes, fanáticos. Pero como vamos a ver aquí, el texto recibido es el más fiel a los manuscritos originales. Vamos a hacer entonces un pequeño análisis de este texto crítico del Nuevo Testamento. Como he estado diciendo, este texto crítico exalta a los 5 manuscritos unciales. Se les llama unciales porque están escritos todos en mayúscula. Los manuscritos hasta el quinto, sexto, séptimo siglo, todos se escribían de corrido en letras mayúsculas y por eso se llaman unciales. Luego los manuscritos del siglo IX en adelante se les llaman minúsculos porque ya utilizaban la letra minúscula para ello. Pero estos 5 famosos unciales, de los cuales son Aleph, que aquí se representa con la letra Aleph, es la primera letra del alfabeto griego, y las otras letras representan otros manuscritos. La letra A representa el manuscrito alejandrino, B representa el manuscrito encontrado en el Vaticano, E es el manuscrito efraímico y D es el manuscrito Besa. Y aunque Besa mismo fue un erudito defensor del texto recibido, no obstante hay un manuscrito que lleva su nombre porque era propiedad de él, que es corrompido ese manuscrito y lleva el nombre de Besa. Pero aunque estos eruditos favorecían todos estos 5 manuscritos unciales, en realidad los más favorecidos eran el manuscrito Aleph y el sinaítico o B. Pero la pregunta es, ¿son los más antiguos? Bueno, en un sentido sí, porque son de los siglos IV y V, pero no necesariamente. Eso no quiere decir que por ser más antiguos quiere decir que sean los más fieles a los originales, y al contrario, más bien el hecho de que esos manuscritos se conservaron fue porque precisamente no gozaron de la popularidad, de la confiabilidad de los escribas que copiaban las escrituras, que los fueron haciendo a un lado y por eso se conservaron, mientras que los textos confiables, fieles a los originales, con la sana doctrina, por el uso se fueron desgastando. Pero lo que sí podemos decir es que definitivamente no son los más confiables, y vamos a presentar pruebas de eso. Primero, en estos 5 manuscritos unciales favorecidos por el texto crítico, entre ellos hay más de 2000 diferencias. Solamente en estos 5 manuscritos. Recuerda que hay más de 5400 manuscritos del Nuevo Testamento en general, catalogados. Pero en estos 5 manuscritos favorecidos por el texto crítico, hay más de 2000 diferencias. Hoskier, después de llenar 450 páginas, nos dice Miller en su libro, con un tratamiento detallado y cuidadoso de los errores en el códice sinaítico y otros 400 sobre la idiosincrasia del códice Aleph, afirma que solamente en los evangelios estos 2 manuscritos difieren más de 3000 veces, sin incluir errores mínimos de ortografía ni variantes entre ciertos sinónimos que podrían deberse a intercambio provincial, como ellos le llaman. Entonces, hermanos, estas diferencias no son ligeras, no son leves, son graves.
no son solamente de errores tipográficos, errores ortográficos. No, son graves y serios errores doctrinales, porque dejan fuera palabras, dejan fuera frases enteras, dejan fuera versículos enteros de la palabra de Dios. La pregunta es, ¿son confiables? Pues si dejan fuera frases claves de la palabra de Dios, ¿cómo van a ser confiables? Y qué interesante es que entre esas frases claves que dejan fuera, son frases y conceptos que son cruciales, indispensables para la fe ortodoxa cristiana, como la importancia de la sangre de Cristo, la importancia del cielo y del infierno, el pecado, la divinidad de Cristo, el señorío de Cristo, la advertencia sobre los falsos profetas y los falsos cristos, en fin, etcétera, etcétera. Si fueran cuestiones secundarias sobre, por ejemplo, qué tipo de árbol fue al que se subió Zaqueo, o realmente de qué rama botánica pertenecía la zarza ardiente donde Moisés escuchó y vio al Señor y se quitó las sandalias, no tendría tanta consecuencia. Pero estamos hablando de pasajes fundamentales de la fe cristiana que trastocan los cimientos mismos de nuestra fe, y por eso la importancia de eso. Y voy a hablar de algunos ejemplos más adelante. En cambio, el texto recibido y la línea de las Biblias de la Reina Valera es el texto que fue usado por las versiones de la Biblia durante la Reforma en los idiomas modernos. Yo sé que quizás no se consideran los idiomas modernos del siglo XVI modernos a nuestros estándares, tomando en cuenta que ya por 10 siglos no se permitía la lectura de la Biblia fuera de la Vulgata latina. No obstante, aquí hubo una verdadera revolución, una verdadera explosión en cuanto a la producción de la palabra de Dios en los idiomas vernaculares o vulgares de la gente. Y los textos originales, la familia de textos que se utilizó para estas nuevas versiones, que se alejaban más de la doctrina católica y se acercaban más a la doctrina fundamental cristiana, pues era el texto recibido. Este texto recibido fue usado por Juan Pérez de Pineda en su traducción del Nuevo Testamento, por Francisco de Encinas, quien utilizó la traducción de Juan Pérez de Pineda, y por supuesto de Casiodoro de Reina, quien también se apoyó en la obra de traducción de sus antecesores, y también Cipriano de Valera para producir la Biblia del Cántaro, así llamada, de 1602, y por ello la Biblia que nosotros ahora tenemos se llama de Reina y de Valera. Este fue el texto también utilizado por la Biblia Mora Prat de 1865, la así llamada versión antigua, que no fue más que una actualización un poco del idioma por la Sociedad Bíblica Trinitaria, que es la única que defiende el texto recibido hasta la fecha. Utilizó el texto recibido, y por supuesto el comité de la Reina Valera 60 lo utilizó, aunque hay algunos casos excepcionales en donde no siguió el texto recibido, pero eso no es de preocupación y no es el tema que vamos a tratar. Pero de ahí en adelante, cualquier otra versión después de la Reina Valera 60, todas las versiones modernas en español, excepto la Reina Valera Gómez, de la cual hablaremos en otra ocasión, todas han utilizado el texto recibido y no el texto crítico, y por eso las versiones modernas
se han alejado no solamente del texto original de la palabra de Dios, sino aún de las doctrinas de la fe cristiana. Bien, vamos a hablar específicamente del texto crítico de Westcott y Hort. Como dije, estos dos prelados de la iglesia anglicana pues se dieron a la tarea de revisar la Biblia en inglés. Pero ¿quiénes eran ellos y qué tipo de trabajo produjeron? Bueno, vamos a echar un vistazo. Este texto crítico elimina pasajes enteros. Y estamos hablando de miles, pero solamente estoy mencionando aquí algunos pocos. Por ejemplo, Mateo 18:11, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. No está en el texto crítico. Así, versículos enteros. Y no estoy hablando una palabra o dos, un versículo o dos, estoy hablando pasajes enteros. Por ejemplo, los últimos 12 versículos del Evangelio de Marcos. Marcos 16, del 9 al 20, no están en el texto crítico. En el aparato crítico de Nestlé y Allen dice que estos versículos no aparecen en los manuscritos más antiguos, más confiables, etcétera, etcétera, que solamente aparecen en manuscritos tardíos, etcétera. La misma terminología que utilizan para rechazar otros pasajes ortodoxos de la palabra de Dios. Pero lo triste, hermanos, es que, por ejemplo, este pasaje de Marcos 16, del 9 al 20, donde dice que estas señales seguirán a los que creerán en el Señor Jesucristo, que beberán cosas mortíferas y no morirán, serán mordidos de serpientes y no morirán, y hablarán en otras lenguas, etcétera, etcétera. Entonces, lo triste es que aún creyentes fundamentales, bautistas, que defienden los fundamentos de la fe cristiana, rechazan estos pasajes argumentando que esto de hablar en otras lenguas y de tomar cosas mortíferas y ser mordidos de serpientes, que en vez de tratar de explicar el pasaje, lo que significa, y que realmente todo eso se cumplió, porque se cumplió en el libro de los Hechos, y que no necesariamente se tiene que cumplir hasta nuestros días, en vez de una explicación más satisfactoria, una interpretación del pasaje exegética, más bien lo rechazan y lo despiden diciendo que es posible que estos versículos no estén en los manuscritos originales, viendo nosotros o dejando ellos ver así que ya están estos hermanos contaminados con este veneno de que el texto crítico es el mejor texto que representa los manuscritos originales. Otro pasaje entero que no se encuentra en texto crítico es el de la mujer encontrada en adulterio, que va desde los últimos versículos del capítulo 7 de Juan 7 hasta el versículo 11 del capítulo 8, en donde ustedes recuerdan, los hombres pedían apedrear a la mujer mientras Jesús escribía en tierra y dijo: el que de vosotros se considere libre de pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella, etcétera. Ese pasaje. Hechos 8:37 tampoco no está. Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y como he estado diciendo, pasajes claves donde se menciona la divinidad de Cristo, su origen divino, su mesianidad, su unión hipostática como Dios y hombre, es negada de alguna manera en este texto crítico, y este es uno de esos pasajes. Romanos 16:24, la bendición apostólica: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, amén. No existe. El pasaje de la coma juanina, el único pasaje de la Biblia donde dice que tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno, no está en el texto crítico, o aparece con la famosa llamada a pie de página de las versiones modernas, que dice que los manuscritos más confiables y más antiguos no contienen este pasaje. Y por supuesto en el aparato crítico hablan ahí de
como solamente aparece en manuscritos tardíos, minúsculos, pero no en los manuscritos unciales antiguos, etcétera, etcétera. Bien, ese es el carácter del texto crítico. Elimina pasajes enteros, pero también elimina porciones claves de versículos. Por ejemplo, Lucas 2:33, esto lo veremos más tarde, cambia la palabra José al padre del niño. Y hermanos, esto es un ataque a la paternidad y divinidad del Señor Jesucristo, porque si José fue el padre del niño, entonces el Señor Jesucristo no tuvo un origen divino. Juan 3:13, el pasaje donde dice, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Falta esa frase. En Hechos 2:30, la frase, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo. Y como vamos a ver, estos son pasajes detestados, aborrecidos por los gnósticos. Había una fuerte influencia gnóstica desde el primer siglo en el cristianismo, y cuando estos manuscritos caían en manos de gnósticos, ellos manipulaban la palabra de Dios. Y no nos debe sorprender. Colosenses 1:14, que ya vimos, falta la expresión por su sangre. Y qué interesante, y no es casualidad. ¿Por qué palabras claves? ¿Por qué palabras que revelan una verdad profunda de las Escrituras, doctrinas fundamentales? Porque nosotros sabemos, sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Y yo sé que hay quienes argumentan, aún ortodoxos, que bueno, hay otros pasajes de la Biblia que mencionan eso, este no es el único. Sí, muy bien, de acuerdo, pero ¿qué tal si una persona que nunca va a tener una copia completa de la Biblia y solamente recibe un versículo o un folleto con este versículo, y en ese versículo no aparece por su sangre, no va a recibir el mensaje completo? Y recuerden lo que hablamos de la inspiración plenaria. Creemos o no creemos que toda la Biblia es inspirada por Dios, y si creemos eso, entonces debemos de reclamar que toda y cada una de las palabras deben estar allí. En 1 Timoteo 3:16, pasaje que vamos a ver más adelante, dice el cual en vez de Dios, o el que en vez de Dios. ¿Qué implicación tiene eso? Lo vamos a ver más adelante. Primera de Juan 4:3, la frase que confiesa que Jesucristo ha venido en carne ha sido cambiado a no confiese a Jesús. Aquí está hablando del espíritu del anticristo, que el espíritu del anticristo es todo aquel que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, y eso ha sido cambiado a el que no confiese a Jesús. ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo, y vamos a ver en su tiempo por qué no es lo mismo. Judas 1:4, la palabra Dios es eliminada. Vamos a ver la formación teológica de las Sociedades Bíblicas Unidas. Si uno va a la página oficial, al website de las Sociedades Bíblicas Unidas, entre muchas otras fotografías va a encontrar esta. Esta fotografía, solamente, sin leer más, nos está dando ya una idea por la manera como están vestidos algunos integrantes de estas sociedades bíblicas. Ya nos está dando una idea de la amalgama teológica, de la ensalada teológica de la que está compuesta estas sociedades. Y no es solamente una acusación infundada, hermanos. Déjenme darles un poco de historia. En Inglaterra, allá a principios del siglo XIX, 1804 para ser exactos, se forma la Sociedad Británica Bíblica y Foránea, que desde un principio fue pro-católica y pro-unitariana. Y para los que no saben, unitariano quiere decir que no creen que haya
la Trinidad. Ellos no creen en la divinidad de Cristo ni en la divinidad del Espíritu Santo, no creen en la personalidad del Espíritu Santo. Ellos dicen que Dios es uno, Jesucristo es solamente el Hijo de Dios, nada más, y el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Eso es todo, pero no es una persona, ni se debe de adorar como persona. Eso es una doctrina condenada llamada sabelianismo. Para 1831 se forma como una rama que se separa de la Sociedad Bíblica Británica y Foránea. Se separan los que sí creían en la Trinidad y se forma entonces la Sociedad Bíblica Trinitaria, porque ya en esta Sociedad Británica Bíblica ya no se permitía la oración. En sus reuniones no permitían que se citara la Biblia. Increíble. En una organización dedicada a la publicación y la distribución de la Biblia, no se permitía que nadie citara las Escrituras. Increíble. Entonces se forma la Trinitarian Bible Society. Para 1946 se empezaron a formar otras sociedades bíblicas de la británica para representar otras áreas y regiones del mundo. Para 1946 se formaron entonces las Sociedades Bíblicas Unidas, de las que ustedes pueden ver aquí en estas esquinas, el nombre en inglés y en español, y otros 142 organismos de los que fundó la Sociedad Británica. Y las Sociedades Bíblicas Unidas, o UBS, hasta la fecha, al igual que la madre de donde salieron, siguen siendo pro-católicos y ecuménicos hasta el día de hoy. Y vamos a ver algunas pruebas de ello. Por ejemplo, el presidente de la Sociedad Bíblica Americana, que es una rama de las Sociedades Bíblicas Unidas, Eugenio Nida, expresó que la cooperación con los católicos en México era un desarrollo muy importante y las sociedades asistieron a la Conferencia General de Latinoamérica Episcopal en Puebla. Eso fue allá en los 60 para establecer lazos más fuertes de cooperación. Las Sociedades Bíblicas Unidas han presentado a los papas, a varios de los papas, versiones de la Biblia que ellos llaman interconfesionales. Porque esta sociedad, hermanos, además de publicar la Biblia Reina Valera 60, que es la que usamos, también producen Biblias católicas con los libros apócrifos que ellos llaman deuterocanónicos, pero es solamente para hacer más aceptable la Biblia a los católicos. Y por supuesto no es lo único que han cambiado. Ustedes pueden agarrar una Biblia de esas interconfesionales y ver que tanto la pasta, todo es pro católico. Hasta la fecha, como vimos en la fotografía, existen sacerdotes católicos entre sus representantes, y no solamente sacerdotes, sino de la curia, de los niveles más altos jerárquicos de la Iglesia Católica, como vamos a ver, como Carlo Martini, pertenecen a la sociedad. El texto del Nuevo Testamento que publican es el de Nestlé y Alan, cuyos editores, entre ellos está Carlo Martini, Bruce Metzger, Kurt Aland y Eugenio Nida. Vamos a ver quién es Carlo Martini. Carlo Martini es un jesuita, es el arzobispo de la arquidiócesis más grande de Europa, la diócesis de Milán. Él en algún momento fue considerado como candidato al papado. Él es profesor de crítica textual del Nuevo Testamento en Roma y por supuesto él promueve la evolución y conceptos heréticos de la inspiración de la Biblia. Ellos rechazan, él y todos los que pertenecen
a este comité editorial, rechazan el elemento inspirado de la Biblia, el elemento sobrenatural de la Biblia, de origen divino, niegan la existencia de un infierno literal, niegan la eficacia de la sangre de Cristo, etc. Y este Carlo Martini es uno de los cabezas principales de las Sociedades Bíblicas Unidas. Este hombre hasta es defensor de la nueva era, que es una filosofía completamente anticristiana. Bruce Metzger, otro miembro del cuerpo de editores, profesor de idiomas del Nuevo Testamento y literatura en este seminario liberal, el Princeton Theological Seminary, es miembro del consejo directivo de la American Bible Society, es presidente del comité de traducciones de la versión revisada y del apóstata Concilio Nacional de Iglesias en Estados Unidos. Metzger fue el presidente de la famosa Biblia condensada The Reader's Digest. Es una Biblia blasfema que salió como un tipo de Biblia condensada, donde quitaron muchísimas cosas de la Biblia, que fue muy popular por allá por los años 70, 80 creo. Bruce Metzger fue el presidente de esa Biblia. Él cuestiona la paternidad literaria del Pentateuco y el libro de Daniel, y como muchos otros liberales rechazan la inspiración literal. Kurt Aland, de quien lleva el nombre el Nuevo Testamento, Aland y Nestlé. A él y a Erwin Nestlé se les debe el Nuevo Testamento griego que lleva su nombre. Eberhard, el padre, y Erwin, el hijo. Nestlé Aland. Kurt y su esposa Bárbara, quien también es una erudita en griego, alemanes, fueron formados en las instituciones racionalistas alemanas. Si ustedes saben un poco de historia, el racionalismo alemán tuvo auge en los siglos XVII, XVIII y XIX, y estos hombres, y en este caso la pareja Aland, él y su esposa, son hijos, son producto de estas instituciones liberales alemanas. Kurt Aland considera el Nuevo Testamento como literatura valiosa, pero no de origen divino, no, para nada. Y en la manera de tratar el Nuevo Testamento se puede ver esa forma casual, descuidada e irreverente de tratar la Biblia. Henry Morris, que es un científico creyente, fundador de una institución a favor del creacionismo, el Instituto de Investigación Creacionista, lo considera un evolucionista. Eugenio Nida. Eugenio Nida, él formó parte del Consejo de Revisión de la Reina Valera 60, aunque era solamente una especie de supervisor, consultor. Él no hizo decisiones sobre la Reina Valera 60. Y digo esto porque yo no niego que este hombre tuviera una dudosa posición doctrinal. Él ya murió. Pero al mismo tiempo que perteneció al Comité de Revisión de la Reina Valera 60, y yo tengo una carta de él donde él me admite a mí esto. Él dice que él no tuvo parte en las decisiones de qué textos se utilizaban, pero sí es verdad que él tiene o tuvo una inclinación hacia el liberalismo. Fue el secretario ejecutivo de la American Bible Society. Es el padre de un método de traducción de la Biblia que se utiliza en todas las versiones modernas de equivalencia dinámica, que quiere decir que en vez de traducir palabra por palabra, hay que traducir conceptos, mensajes, ideas, no necesariamente palabra por palabra, de lo cual pues se ha abusado muchísimo.
Su posición sobre las escrituras es muy similar a la del neo-ortodoxo Karl Barth, que cree que la Biblia contiene la palabra de Dios, pero no es la palabra de Dios, y conceptos parecidos. Bien, estos son los integrantes de las Sociedades Bíblicas Unidas. Ahora vamos a hablar un poco acerca de la inspiración plenaria. La Biblia nos dice en Lucas 21:33, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En Juan 10:35, el Señor Jesucristo dijo que la escritura no puede ser quebrantada. En Isaías 48 dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Salmo 119:89 dice, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Y cuando dice aquí permanece, otras traducciones dicen está establecida. Lo que quiere decir que la palabra de Dios, aunque tomó forma física en nuestro precioso libro que llamamos Biblia, la palabra de Dios ha existido siempre, ha estado establecida en el cielo, está en la mente de Dios, no puede cambiar, no puede variar, y por lo tanto es nuestra responsabilidad llegar a ese pensamiento de Dios como existía antes de la escriturización de la palabra de Dios, para poder tener la palabra de Dios más fidedigna que sea posible en nuestras manos. Manteniendo eso en mente, consideremos también estos fundamentos bibliológicos. En cuanto a la preservación de las escrituras, se pueden tener dos enfoques. Uno, el enfoque naturalista, que es el que sostienen muchos seminarios, muchas instituciones liberales en la actualidad. Consideran que la Biblia es inspirada, pero no más que, por ejemplo, la Ilíada y la Odisea, no más que el Don Quijote de la Mancha, no más que las obras de Shakespeare. Solamente en ese sentido la Biblia es inspirada para muchos teólogos modernistas liberales en la actualidad. El otro enfoque es el enfoque sobrenaturalista, que considera que Dios nos dio su palabra y que por lo tanto si Él nos dio un mensaje, Él va a supervisar el proceso por el cual ese mensaje va a permanecer íntegro y nos va a llegar hasta nosotros tal como Dios quiso que lo tuviéramos. ¿Qué propósito habría de parte de Dios de darnos un mensaje que luego se perdería o que luego Él dejaría perder? Lo cual, por supuesto, tiene una seria implicación sobre los atributos de Dios. ¿Qué clase de Dios es un Dios que no puede preservar su palabra? Que no puede darnos las herramientas para poder encontrar la palabra de Dios tal como Él nos la quiso dar desde un principio. Entonces, manteniendo esto en mente, lo que podemos decir del texto crítico es que, tristemente, el texto crítico y sus defensores han seguido el enfoque naturalista. Por ejemplo, en esta cita de Westcott y Hort, en cuanto a determinar de qué manuscritos viene la palabra de Dios, dicen, por tanto, cuando B, el códice B, coincida con cualquiera de los otros manuscritos, de los 5 unciales de los que hemos venido hablando, que no sea Aleph, su lectura casi siempre tiene un timbre de autenticidad. Y aun cuando B quede bastante solo,
su lectura nunca debe ser rechazada a la ligera. Entonces, analiza conmigo, hermano, por un momento esta declaración. La teoría de la crítica textual y que apoya el texto crítico reclaman ellos ser muy científica y que está basado en científicos, en principios científicos demostrables. Pero dígame usted qué tiene de científico el decir que cuando ve coincida con cualquiera de los otros manuscritos, principalmente que no sea Aleph, su lectura casi siempre tiene un timbre de autenticidad. ¿Qué tiene eso de científico? ¿En base a qué hace esta determinación? ¿Y cuál es ese timbre de autenticidad? Los mormones, por ejemplo, nos quieren hacer convencer a nosotros de que el libro Mormón es inspirado por Dios y que viene de Dios, basados en un pasaje del libro Mormón que dice que cuando uno sienta el ardor en su seno, sabrá que ese libro viene de Dios. No podría haber nada más subjetivo que eso. De modo que cuando uno sienta un cierto ardor, un cierto impulso en su interior, eso es lo que va a determinar si un libro viene de Dios o no. Es lo mismo aquí con la crítica textual, con el texto crítico. Los doctores Westcott y Hort nos quieren hacer creer que lo que tenga el timbre de autenticidad, ¿en base a qué? ¿En base a quién? Cada persona va a tener una apreciación, un sentimiento, un timbre, las cosas van a tener un timbre diferente para cada persona dependiendo de su trasfondo, de su formación, su cultura, su estado emocional en ese mismo momento. No podría haber nada más subjetivo que eso. Por lo tanto, esto es un enfoque naturalista, un enfoque bíblico, un enfoque sobrenaturalista sería más bien vamos a comparar escritura con escritura, vamos a ver qué han dicho otros autores bíblicos que se han demostrado inspirados, que tienen el apoyo de la iglesia, en fin, otros factores de los cuales podamos decir que tienen el respaldo, el apoyo y el testimonio de que vienen de Dios. Este mismo enfoque naturalista, por ejemplo, mire cómo lo aplican a la crítica textual. ¿Cómo escogen ellos si una lectura u otra, si el pasaje en un manuscrito o en otro, donde hay variantes, cómo determinan ellos cuál de esas lecturas, cuál de esas alternativas en los manuscritos es la que más se acerca a los originales o no? El sistema es bien complicado y yo lo tengo en mi libro que ustedes pueden obtener, donde está un poco más detallado, pero algunos principios que ellos utilizan son, por ejemplo, el brevior lectio portior, y lo que eso significa es que se ha de elegir una lectura más corta por encima de la más larga. Lo que ellos quieren decir es que tenemos dos versiones aquí del texto bíblico. Una es más larga que otra. Entonces, la regla que ellos simplemente siguen es hay que escoger la más corta. Ahora, piensen en esta regla solamente por un instante. Ya hablamos de Colosenses 1.14. En Colosenses 1.14, las palabras en quien tenemos redención por su sangre. La frase por su sangre está eliminada. Y por eso ellos prefieren la lectura más corta. Pero dígame usted, aún siguiendo el mismo enfoque naturalista de raciocinio, de lógica, ¿no sería más lógico pensar que se le ha quitado
a la palabra de Dios y no que se le ha añadido, porque esta es la manera de pensar de ellos. Ellos dicen que escribas, copistas, celosos, sobrecelosos, le han añadido más bien palabras a los manuscritos a través de los siglos para que tengan un sabor, o para usar la terminología de ellos, un timbre de genuinidad, de legitimidad, de veracidad, cuando en realidad lo opuesto es lo que ha sido cierto. Más bien las escrituras, los manuscritos, salir pasando de manos ortodoxas a manos menos ortodoxas, es de esperar que ellos manipulen, le corten, hagan labor de desastre para recortar, parchar, eliminar cosas que después de que la palabra de Dios y la sana doctrina se fue corrompiendo, cosas que los que se oponían a la sana palabra de Dios encontraban inadmisible. Entonces es más lógico pensar en esto. Otro principio que ellos utilizan es el de proclivi lectione prestat ardua, que simplemente significa se ha de preferir la lectura más difícil. Cuando hay dos lecturas alternativas en los manuscritos y hay una que pueda leerse con continuidad, sin problemas, sin complicaciones gramaticales, culturales o lo que sea, ellos dicen que esa lectura es sospechosa de haber sido suavizada, de haber sido corregida para que tenga más fluidez y se oiga más natural. ¿No es más lógico pensar que al irle quitando y a irle parchando a los manuscritos más cercanos a los originales, al ir quitando una palabra, sobre todo en el idioma griego, en donde sustantivos y adjetivos tienen que coincidir no solamente en género y número como en español, sino también en cuanto a caso? La terminación de las palabras en griego tiene que coincidir en cuanto a caso. El caso genitivo, dativo, tiene otra terminación que el caso acusativo, que el caso cualquiera de los otros casos. Entonces, al hacer una alteración de esas lecturas, va a haber complicaciones gramaticales. Las terminaciones de ciertas palabras ya no van a coincidir. Y al cambiar el sentido de una frase, obviamente va a haber complicaciones. Entonces, para ellos, esas lecturas más complicadas, más accidentadas, son de preferir por encima de las otras. Estos son algunos de los principios científicos que dicen ellos para determinar qué lectura es más fiel a los originales. Ahora, vamos a ver cómo esto se ha aplicado a ciertos pasajes de la Biblia. Vamos a lo que se llama la coma juanina, que es el pasaje de 1 Juan 5, del 7 al 8, en donde vemos un claro ataque a la Trinidad y por supuesto a la divinidad de Cristo. En nuestra Biblia, en esta columna de la izquierda, ustedes pueden ver que nuestra palabra de Dios dice así, nuestra Biblia dice así: porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. En la Nueva Versión Internacional, las palabras que están en rojo en la columna izquierda, que representa la Reina Valera 60, las palabras en rojo no están. Y en esta columna, esa ausencia de estas palabras
la tengo aquí determinada por la elipsis. Esos 3 puntitos se llama elipsis, que quiere decir que ahí falta algo. Y el versículo 7 prácticamente queda completamente truncado, y parte del versículo 8 también. En la traducción del lenguaje actual vemos la elipsis ahí también, que quiere decir que las palabras en rojo no aparecen. En la Reina Valera contemporánea sí aparecen las palabras en rojo, pero note que aparecen con un corchete. Y ese corchete significa, según nos dice una nota al pie de la página, que esas palabras solamente aparecen en los manuscritos tardíos. Y aquí voy a hablar un poquito más de esto, pero manuscritos tardíos para ellos son manuscritos más corrompidos, manuscritos inaceptables para ellos. Entre más antiguos sean los manuscritos, más confiables son, y entre más tardíos sean o que hayan aparecido después, menos confiables son. La nueva traducción viviente, también pueden ver ustedes la elipsis, que significa que han desaparecido esos versículos ahí. Ahora, hermanos, en cuanto a este pasaje de la coma juanina, ¿no le parece a usted sospechoso que el único versículo que habla claramente que el Verbo, el Padre y el Espíritu Santo son uno, sea un versículo en donde en algunos manuscritos no aparezca esta verdad bíblica? Ahora, yo sé que la doctrina de la Trinidad se enseña en otras partes de la Escritura, pero esta es la más directa, esta es la más clara. Y eso debe despertar la sospecha de cualquier persona normal. No tiene ni siquiera que ser un creyente bíblico ortodoxo para sospechar que no es casualidad que este pasaje sea atacado de esta manera. Por lo tanto, nosotros necesitamos sospechar, parar las antenitas de vinil del Chapulín Colorado y sospechar que algo grave está pasando aquí. Mire por aquí en nuestra línea de tiempo. Estos supuestos manuscritos tardíos son de aquí, de estos siglos, más o menos, el siglo X al siglo XIII. Son cursivos. Todos los manuscritos antiguos de acá, de los primeros siglos, son los famosos unciales. Los siglos 3 y 4 son unciales porque se presentaban todas las letras unidas en mayúsculas, pero ya a partir de los siglos 9 en adelante, 9 o 10 en adelante, se empezaron a utilizar la letra minúscula, que facilitaba la escritura continua de las palabras, lo que lo hacía más rápido. Entonces estos manuscritos antiguos, dicen ellos, son los más fieles, mientras que los más recientes, del siglo IX en adelante, son más sospechosos para ellos. Pero, hermanos, si nosotros vamos aquí en esta línea de tiempo, podemos llegar a la conclusión no descabellada, y todo este tema lo tratan el decano Burgon, Edward Miller, Edward Hill y todos estos defensores del texto recibido lo tratan en detalle. No hay manuscritos huérfanos. Quiero decir con esto que si aparecen manuscritos cursivos en los siglos 9 en adelante, no salieron
del vapor, del aire, de la nada. Tuvieron que haber sido copiados de alguna parte. Tienen una ascendencia, tienen tienen una genealogía. Han sido tomados de algún otro manuscrito. Y por supuesto, cuando aparece Erasmo en el siglo XVI, en 1516, cuando él saca por primera vez el texto recibido, pues él fue uno de los primeros que utilizó la crítica textual para cernir y discernir de qué manuscritos venían los manuscritos originales. Entonces el hecho de que tengamos estos manuscritos antiguos no quiere decir que son necesariamente los más fidedignos, porque como indiqué en otra ocasión, se conservaron precisamente porque los copistas sospechaban que algo no estaba bien, no reflejaban la doctrina, el sentir de la doctrina sana y ortodoxa. Y de ahí que esos se conservaron, mientras que los manuscritos que sí pasaron de mano a mano, de iglesia a iglesia, y se reproducían, se fueron acabando con el tiempo. Y ya en el siglo XVI Erasmo nos da su texto recibido. Ahora, hermanos, el gnosticismo era una doctrina que desde el primer siglo atacó doctrinas bíblicas. En el gnosticismo se consideraba que la materia, por su naturaleza, era pecaminosa, era inherentemente pecaminosa. Y nosotros no negamos eso, pero en la conclusión del gnosticismo era que si la carne es inherentemente pecaminosa, entonces sería imposible que la divinidad, que Dios, que personifica la santidad, pueda cohabitar, pueda coexistir en la carne, ya que la carne es mala. Y por lo tanto, todos aquellos que estaban contaminados con el gnosticismo rechazaron la idea de que Jesucristo, Dios, pudiera venir en carne. Rechazaron la idea de que Dios pudiera andar como uno de nosotros. Y por lo tanto empezaron a atacar versículos de la Biblia que enseñaban eso. Eso se derivó en varias herejías que en los concilios de la iglesia fueron siendo delatados uno a uno. Por ejemplo, en el concilio de Nicea del 325 se condenó el arianismo o arrianismo, dicen algunos. Negaba que Cristo era Dios encarnado. Aceptaban que Cristo era el Hijo de Dios, pero no Dios encarnado. Y hasta la fecha tenemos descendientes de estos herejes en los Testigos de Jehová, en el unitarianismo, etc. Otra desviación de la doctrina bíblica era negar la humanidad de Cristo. Otros decían que Cristo solamente parecía ser un humano, pero que realmente no era humano. A eso se le llamaba doquetismo. Y también los adopcionistas pensaban que el Señor Jesucristo fue adoptado como hijo de Dios en su bautismo, lo cual es una herejía, ¿verdad? Porque nosotros sabemos por la palabra de Dios que Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. Él no adquirió divinidad o favoritismo para con el Padre en el momento de su bautismo. Y luego hubo otras desviaciones que negaban que las dos naturalezas, divina y humana, pudieran estar en la misma persona, como el monarcanismo, el sabelianismo
y otras que, como dije, todas fueron condenadas, el nestorianismo y otros. Entonces, cuando los manuscritos caían en las manos de copistas que tenían ya tendencias gnósticas, pues ellos tendieron a modificar, a cambiar esos manuscritos. Pablo advierte ya en 1 Timoteo 6:20 de los peligros del gnosticismo. Aquí en esta porción de la Biblia dice la palabra de Dios: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y argumentos de la falsamente llamada ciencia, que es gnosis, o aquí la forma gnoseus. De ahí viene el gnosticismo, de la idea de la ciencia. No es algo nuevo en nuestro siglo XXI, de que la gente prefiera la evolución y que porque es más científica y todo eso. En el primer siglo lucharon contra lo mismo. La llamada ciencia Pablo la califica falsamente llamada ciencia. La verdadera ciencia está en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Ese es el verdadero gnosticismo, ese es el gnosticismo bíblico, Juan 17:3. Ahora, vamos a analizar este pasaje de 1 Timoteo 3:16, el misterio de piedad. En nuestra Biblia, Reina Valera 60 dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de piedad. Dios fue manifestado en carne. Y claro, dice más cosas, ¿verdad? Visto de los ángeles, predicado a los gentiles, recibido arriba en gloria, etc. Pero aquí la palabra clave es Dios. En todas las otras versiones que se ven aquí en el cuadro, la Nueva Versión Internacional cambia de Dios a Él. La traducción del lenguaje actual cambia a Cristo. La palabra de Dios para todos también tiene Cristo. La Biblia latinoamericana para los hispanos tiene Él. La Nueva Traducción Viviente tiene Cristo. Ahora, ¿qué tiene de malo que diga Cristo o que diga Él? Bueno, vamos a analizarlo. Primero, es lo mismo decir: grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne, que decir: grande es el misterio de la piedad, Él o Cristo fue manifestado en carne. Ahora, si digo Dios, ese sí es un gran misterio. Dios manifestado en carne. Si digo Él, no hay ningún misterio, porque hombres están naciendo todos los días. Hombres pueden manifestarse en carne todos los días. Cristo, si digo Cristo fue manifestado en carne, los gnósticos no tenían problemas en creer que Cristo era el Hijo de Dios. Y sí, Él se manifestó en carne, aunque los doquetas creían que parecía humano, pero no era humano. Pero en general, todos creían: oh sí, Cristo se manifestó en carne. Pero ¿qué misterio hay en ello? Un misterio es una verdad espiritual, verdad celestial, que había sido ocultada por los siglos hasta que Dios la revela. Eso es un misterio. No hay misterio en que un hombre se revele en carne, y no hay misterio en que el Hijo de Dios, como lo consideraban a Cristo, se manifestara en carne. Pero lo que sí es un misterio es que Dios, la divinidad, el Ser Supremo, Creador de los cielos y de la tierra, se manifestara en carne. Y como nos dice el apóstol Juan: y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En eso sí hay misterio.
Entonces, ¿qué es lo que pasó en estos manuscritos? Es un poco complicado, pero déjenme ver si lo puedo reducir. Conforme pasaba el tiempo, los escritores o copistas fueron desarrollando un sistema de abreviación de las palabras. Cuando la palabra se refería a Dios, abreviaban solamente con la letra Z y un símbolo arriba, y eso indicaba Dios. Cuando la palabra se refería a Él, por ejemplo, Él puede ser, es un pronombre personal, podía ser representado simplemente con la letra O y con un símbolo arriba que indicara también que esta era una abreviación. Entonces ustedes pueden ver la diferencia entre la abreviación de Dios, que es la Z con la raya en medio, y la raya por encima, indicando que es la abreviación de para Teos o Dios, y la abreviación del pronombre personal Él, que solamente la única diferencia es la raya en medio de este símbolo, que puede ser leído ya sea como la Omicron o como la Z. Solamente una raya. Entonces pueden ver ustedes con qué facilidad pasajes como este podían ser alterados. Y nos dicen los reverendos padres anglicanos, Westcott y Hort, que hay que preferir esos manuscritos por encima de los otros. Bueno, quiere decir entonces que estos reverendos están a favor de los enemigos de la palabra de Dios. Mire, considere también este otro pasaje, como aún el apóstol Juan advierte acerca del gnosticismo infiltrado. En este pasaje nuestra Biblia dice: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Y nota aquí que Jesucristo está inspiradamente explicado, revelado, tanto en su humanidad como en su divinidad. Cuando encontramos Jesús, se enfatiza la humanidad de Cristo. Cuando encontramos Cristo, se enfatiza su mesianidad. Cristo, Mesías, quiere decir ungido, es la misma palabra. Pero cuando encontramos Jesucristo, aquí estamos viendo la unión hipostática de las dos naturalezas, divina y humana, en una sola persona. Entonces, cuando la Biblia nos dice que Jesucristo ha venido en carne, está enfatizando esta persona en quien se manifestó la naturaleza humana y la naturaleza divina al mismo tiempo. Y quien niegue que este ser vino en carne, nos dice en 1 Juan 4:3, no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo. Ahora, miren las otras versiones, cómo lo vierten. La traducción de lenguaje actualizado dice: pero si dice que esto no es cierto, es porque no tiene el espíritu de Dios. Al contrario, tiene el espíritu del enemigo de Cristo. Si vea cómo han dejado fuera completamente las palabras que aquí en la columna izquierda está señalando que Jesucristo ha venido en carne. Esas palabras no aparecen en esta versión. Y dice, si alguien dice que esto no es cierto, no es lo mismo decir que el espíritu que no confiesa eso era un espíritu, era un movimiento, y ese espíritu es el espíritu del anticristo, está desvanecido en esta versión. En la Nueva Versión Internacional dice: todo profeta que no reconoce a Jesús. Los mormones reconocen a Jesús. Los
Musulmanes reconocen a Jesús. Lo que no reconocen es que Jesucristo ha venido en carne. Y aquí podemos ver otra vez en estos pasajes, en estos manuscritos, ya el gnosticismo infiltrado para torcer, para desvirtuar la palabra de Dios. Y cuando estos manuscritos llegaban a manos de copistas gnósticos como estos, tenga la seguridad de que iban a manipularlo, iban a torcerlo, iban a desvirtuarlo. Y las demás versiones dicen lo mismo: todo profeta que no confiese a Jesús es enemigo de Cristo. La versión Dios habla hoy, el que no reconoce así a Jesús, reconoce así ¿cómo? Está diluido el mensaje, está alterado, completamente cambiado. Ese es el texto crítico, mientras que acá en la columna de la izquierda de la Reina Valera 60, ese es el texto recibido. Una gran... Consideremos el pasaje de Lucas 2:33 una vez más. ¿Quién es el Padre de Jesús? En nuestra Biblia dice: y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Las otras versiones dicen: los padres de Jesús, su padre y su madre. Los padres de Jesús, el padre y su madre, los padres del niño. Hermano, ¿quién era el padre de Jesús? José no era el padre de Jesús. Y la Reina Valera 60 y el texto recibido claramente nos hacen ver que José no era el padre de Jesús. A José no se le atribuye paternidad de Jesús. Y por eso explica José y su madre. María sí fue su madre. Y esta es una doctrina fundamental del cristianismo. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Esa es doctrina bíblica. José no fue el padre de Jesús. Dios es el padre de Jesús. De modo que cuando esas otras versiones dicen los padres de Jesús estaban asombrados, ¿quiere decir que Dios también estaba asombrado? Y alguien dirá, bueno, se sobreentiende, la gente pensaba que José era el padre de Jesús, se sobreentiende que era eso. No, hermano, ¿qué pasó con la doctrina de la inspiración plenaria? Creemos que cada palabra de la Escritura es inspirada, sí o no. Entonces no es lo mismo José y su madre que los padres de Jesús. No es lo mismo. Y no es lo que dice el texto recibido. El texto crítico ha sido alterado, y no para mejorar, sino para corromperlo aún más. Ahora, vamos a ver la formación teológica de estos venerados teólogos, Westcott y Hort. ¿Qué podemos esperar de estas personas? Porque obviamente su trasfondo teológico va a determinar su actitud hacia la palabra de Dios y hacia la sana doctrina. Estos dos autores son los autores del texto crítico de 1881. En este texto crítico es en el que se basa el Nuevo Testamento griego, Nestlé y Allen, y el Nuevo Testamento que utilizan las Sociedades Bíblicas Unidas para todas las versiones modernas. Por lo tanto, necesitamos ver su genealogía, de dónde vienen, su antepasado, de dónde surgen. Y no se encuentran entre sus escritos de Westcott y Hort una declaración abierta, clara, determinada, sin ambigüedades, de que hayan tenido una experiencia de salvación. No la hay. En sus escritos no la hay. En cambio, sí encontramos otras cosas. Por ejemplo, ellos fundaron una sociedad para investigar fenómenos psíquicos, para investigar fantasmas, y admiraban a Darwin
que fue su contemporáneo. A Carlos Darwin fue contemporáneo de ellos, y el evolucionismo estaba levantándose, estaba despegando, estaba teniendo mucho auge en ese tiempo. Westcott y Hort no creían en la autoridad de las Sagradas Escrituras, consideraban las doctrinas tradicionales como perniciosas, no creían en los milagros y abogaban por la reunificación de la Iglesia Anglicana, a la que pertenecían, y la Iglesia Católica. Dígame usted si podían ser confiables. En una carta a John Ellerton, Hort escribe: le escribí advirtiéndole que yo no era confiable ni tradicional en mi teología y que no podía renunciar a mi asociación con herejes y otros así. Vaya, señor Hort, gracias por su sinceridad. Por lo menos lo tenemos allí por escrito. Y luego dijo también: además, estoy de acuerdo con ellos en condenar muchas de las doctrinas específicas de la teología popular, como que contienen cuando mínimo mucha superstición e inmoralidad de la clase muy perniciosa. Las doctrinas positivas, hasta de los evangélicos, me parecen a mí tan pervertidas en vez de no verdaderas. Estas son palabras de Hort. Y sigue diciendo: hay, me temo, aún diferencias más graves entre nosotros sobre el tema de la autoridad, en especial la autoridad de la Biblia. Ellos no consideraban la Biblia infalible, final, autoritativa. En 1860, en una carta a Hort, Westcott escribe sobre la infalibilidad. Dice: yo también debo negar el establecimiento de la infalibilidad al frente de mis convicciones. ¿Ve? Ellos no lo ocultaron, ellos lo escribieron, lo delataron, cuál era su posición. Y en cuanto a la obra redentora de Cristo, Hort escribe: estoy totalmente de acuerdo, corrigiendo una sola palabra, con la que usted dice allí sobre la expiación, que la unión absoluta del cristiano, o más bien del hombre, con Cristo mismo, es la verdad espiritual de la que la doctrina popular de la sustitución es una falsificación inmoral y material. Oiga, la doctrina de la sustitución vicaria, de la expiación de Cristo, es una sustitución y es una falsificación inmoral y material. ¿Cree usted que una persona con esas creencias podía ser salva? ¿Cree usted que una persona así, al evaluar los manuscritos antiguos, nos pueda decir qué manuscritos son fidedignos y cuáles no? Sigue diciendo Hort: ciertamente nada podría ser tan inescritural que la moderna limitación de que Cristo llevó nuestros pecados y sufrimientos con su muerte, pero realmente eso es solo un aspecto de una herejía casi universal. La doctrina de que Cristo murió por nuestros pecados es una doctrina inmoral. Pues bien, hermanos, por estos motivos y muchos otros argumentos que yo explico en algunos documentos que he escrito, nosotros rechazamos el texto crítico. Nos declaramos a favor del texto recibido. Si quieren seguir en contacto con un servidor, aquí está mi correo electrónico: jltorres@cbel.org. Si quisieran una copia de alguno de estos libros que he escrito sobre el tema, pueden escribirme y se las podré hacer llegar a ustedes. Gracias, hermanos, por el tiempo dispensado a estos temas. Ha sido un placer estar con ustedes. Dios les bendiga.